Llegó el momento para analizar todo lo que dejó una nueva fecha del fútbol argentino para los rosarinos con el triunfo con baile de Central sobre Gimnasia en el Bosque y con el empate, puntazo de Newell's frente a Estudiantes por cómo se dio el partido en el Coloso. Eh, Dos equipos rosarinos que han sumado, Central que ha tenido una fecha muy buena, no solo porque ganó, sino porque sus rivales directos no lo hicieron, y un Newell's que bueno, jugó mal, pero rescata un punto ante un Estudiantes que terminó siendo superior y merecía, lo tenía ganado y se terminó escapando. Este es el análisis y las cuestiones más importantes que tengo para repasar de lo que dejó esta fecha 10 para Central y para Newell's. Arrancamos. Y pasamos al triunfo de Central en La Plata frente a Gimnasia. Quedó bastante lejos ya lo que fue la presentación del equipo de Holland, pero qué presentación de Central. El mejor partido del campeonato, el mejor partido probablemente también del año y bueno, el mejor partido de Di María desde que volvió al fútbol argentino. Todo eso combinado dio, bueno, sumado también al mal momento que atraviesa Gimnasia, dio de alguna manera la tormenta perfecta para Central el sábado en el Bosque. Un partido que ya desde el vamos arrancó positivo para Central, que a los 2 minutos ya lo ganaba con un gol de Alejo Vélez y que a partir de ese gol tempranero, a los 2 minutos, derrumbó prácticamente a Gimnasia, que ya de por sí iba a enfrentar un partido muy complicado, teniendo que jugar un partido de un equipo que no viene bien, ante un equipo que viene muy bien y que tiene mejores jugadores, pero que ya ese gol al arranque lo predispuso muy mal al equipo de Orfila, y para colmo y para contrario, lo predispuso muy bien al equipo canalla, que a partir del gol de Vélez no se quedó, sino que fue superior en el juego. En 70 de los 90 minutos que tuvo el partido, y se dice mucho, pero no es tan fácil ejercer la superioridad que ejerció Central el otro día sobre Gimnasia, más allá de que bueno, se juntaron las dos cuestiones, que un equipo estuvo muy bien y el otro estuvo muy mal. Uno compitió, creo yo, acorde a lo que puede dar y un poco más, porque fue sostenido, y hubo otro equipo que estuvo por debajo del listón competitivo que tiene que tener un equipo para jugar, para sacar adelante partidos en este fútbol argentino. Pero bueno, volviendo al partido, creo que fue un partido completo de Central desde el arranque, porque a partir de ese gol tomó confianza el equipo de Holland, olió sangre, intuyó que no estaba bien el equipo local, que lo peor que le podía pasar al equipo de Orfila era recibir un gol rápido. Y bueno, a partir de allí Central creo que se adueñó totalmente del partido. Malcor y Di María se adueñaron del partido, de la mitad de la cancha, con un Central que cambió cosas respecto al partido anterior, porque me sorprendió, y lo dije comentando el partido en la transmisión, la función de Enzo Copetti, que fue un extremo derecho. Jugó por derecha, no jugó acompañando a Vélez en el ataque, no fue un doble 9, no fue un doble 9. Copetti arrancó en la derecha y hizo el 80% de las funciones que hace un extremo derecho o un volante adelantado por derecha, según como uno le quiera llamar. Copetti es un delantero, jugó de delantero, pero no jugó en el área, jugó fuera del área, y esa posición de Copetti, que a lo mejor no tan participativo, igual le da la asistencia a Vélez en la primera jugada del partido, la segunda en realidad. Antes había habido una jugada, una mala salida de Gimnasia y un remate de Di María que sacaron en la línea. Antes de esa jugada, bueno, Copetti le había dado la asistencia a Vélez, mejor dicho, después de esa jugada. Y bueno, un Copetti que intervino tal vez poco, pero fue muy solidario a la hora de la recuperación, al igual que Campas por el otro costado. Pero bueno, Copetti, que tal vez era el que el sistema sacrificaba, el jugador que había que sacrificar en el sistema, creo que se encomendó a la causa, y eso le permitió a Central tener a Copetti abierto, fijar a Silva Torrejón, que era el lateral izquierdo de Gimnasia, y sumado a lo que pasaba en el otro lado, en la izquierda, con un Central que suele tener a Campás bien abierto por izquierda, y que tuvo a Malcorra, que tuvo un gran partido, un gran primer tiempo sobre todo, pero que Malcorra, creo yo, pudo hacer algo que tiene mucho mérito de Holland por encontrar
Malcorra como un jugador que pueda hacer eso, pero sobre todo que Malcorra pueda entender la doble función que tenía que tener para que Central pudiera jugar como jugó el otro día, que creo que lo puede hacer en otros partidos, pero que bueno, era encontrar esa función. Un Malcorra que cuando Central no tenía la pelota era doble 5, bien cercano a Ibarra, bien pegadito. Fue un 4-2-3-1 lo de Central el otro día, con Malcorra de doble 5, con Copetti en la derecha, Campas en la izquierda y María suelto, Vélez de punta. Pero cuando Central tenía la pelota, cuando la recuperaba, o por una buena jugada de Ibarra, una recuperación de Ibarra, o por algún corte de los laterales o los centrales, Malcorra jugaba prácticamente en la línea de Agustín Sandes, por detrás de Campas, bien abierto en la izquierda, y no había un futbolista de Gimnasia pendiente a ese movimiento. De hecho, Gimnasia jugó con un tribote, con Dibiasi, con Seoane y con Garayal en la mitad de la cancha, que parecía lógico en la previa, porque bueno, Orfila ponía más hombres en la mitad de la cancha, sabiendo que Central posicionalmente solo defiende con Ibarra, porque bueno, después Malcorra, Di María se sueltan, y más los dos delanteros y Campas, es un equipo de jugadores por delante y no por detrás de la línea de la pelota. Pero ninguno de los tres volantes de Central lograba entender qué hacía Malcorra sin pelota. Entonces Malcorra sabría, sumado a que Copetti estaba en el otro lado con Silva Torrejón, sin haber una un buen trabajo sin pelota de Briasco, que en el primer tiempo no fue ni extremo ni media punta, no estaba, no volvía con Ibarra, ni siquiera tampoco volvía con por el costado derecho. Tenía libertad. Malcorra, a partir de que Malcorra recibía y buscaba una pared o buscaba a Di María ya central, se ponía de frente a la jugada y bueno, después el resto parece que es lo que hemos visto todos, ¿no? Grandes jugadas de central y sobre todo verticales también, porque no dejó de ser vertical. Central fue un equipo que tuvo buena tenencia, pero que sus ataques fueron muy verticales, además fueron variados, no repitió ataques central, atacó con centros, también atacó con pases filtrados, hubo remate de afuera, hubo chances de pelota parada. Fue un partido completo en varios aspectos de Central y por eso la diferencia que marcaría después en el segundo tiempo. Un equilibrio justo, diría yo, de Central porque tuvo la fluidez posicional, porque bueno, esto de Malcorra haciendo una cosa sin pelota y otra cosa sin ella y con ella, fue importante. Bueno, ni hablar del partido de Di María, que arrancaba un poco en la derecha, pero que siempre iba hacia adentro y buscar el pase para su pierna zurda o incluso jugar también en algunas jugadas a pie cambiado, pero siempre teniendo futbolistas pendientes de él y sobre todo generando esto, ¿no? El arrastre de marcas, el liberar un espacio en el otro costado. Y bueno, Central tiene también en Campas un futbolista muy desequilibrante en el 1 contra 1, entonces Gimnasia perseguía sombras en su defensa y Central encontraba los espacios para generarle situaciones de gol al arco de Infran. Tuvo muchísimos remates Central en el partido, de hecho fue el partido con más remates en el campeonato, 22 remates tuvo Central, contando todo tipo de remates, los remates al arco, los remates desviados, los remates bloqueados. Pero si uno ve rápido las estadísticas, contra Talleres en total el partido tuvo 12 y 11 frente a Boca. Prácticamente ha duplicado el número en el partido frente a Gimnasia Central. Lo había hablado Holland en la semana de que bueno, tenía que trabajar el equipo, llegar más para tener a mayor cantidad de chances, mayores probabilidades de convertir. Bueno, así fue. Y un partido para Central que lo puede catapultar. Después, bueno, en el segundo tiempo hubo un bajón en el equipo de Holland. Sobre todo, hubo, creo yo, ciertos... porque también fue un partido muy bueno desde el esfuerzo solidario, ¿no? Porque Campas incluso tuvo jugadas cerrando en posición de lateral izquierdo, Copetti también se sacrificó.
y era un central, además de todo esto que le destacamos, de ser un equipo trabajado ofensivamente, con variantes y con buen control del juego. También fue un equipo que sin pelota funcionó. Ibarra tuvo otro partido en donde a partir del despliegue, de su músculo, de su fibra y también de su lectura, pudo mandar en la mitad de la cancha y pudo ser el primer dique y único dique de contención, porque tuvo casi nada de llegada a Gimnasia en el primer tiempo. Todo moría o con una recuperación de Ibarra o con una pelota al lateral o incluso con algún despeje de cabeza de la defensa de Central, pero fue un primer tiempo en el que Gimnasia prácticamente no intentó. Y bueno, en el complemento sí, se acusó más el Trajín Campás, más Copetti, hubo más actividad de Gimnasia, sobre todo por la derecha, por el lado de Fabricio Corbalán, que después se fue expulsado por doble amarilla, y tuvo Central unos 15-20 minutos en los que de a poco empezó a perder el control, se empezó a meter contra el arco de Brown, hubo un rechazo de Comar que fue muy importante, de un centro desde la izquierda del ataque de Gimnasia, que Comar tuvo que rechazar prácticamente en el giro, en el mismo momento que giró, rechazar, si no era el gol de Gimnasia, llegaba un futbolista por detrás suyo, y el gol anulado a Jeremías Merlo, que bueno, es una jugada polémica. Yo creo que el fútbol es un deporte con contacto, no es un deporte de contacto, es un deporte con contacto, y que ya cuando uno ve ciertos movimientos de los jugadores y ciertas sensaciones de los futbolistas y reacciones de los futbolistas a las jugadas, uno ya puede entender por dónde está y si esa falta es o no es plausible de ser cobrada. Coronel prácticamente ni acusó a ese contacto, de hecho se levantó rápidamente a tratar de rehacerse y no pudo. Pero bueno, más allá de esa jugada, después incluso hubiese sido injusto el empate de Gimnasia en ese momento por todo lo que había errado Central en el primer tiempo, y después lo termina liquidando. Ya después Gimnasia, a partir de ese gol anulado y de la roja, fue bandera blanca prácticamente para el equipo de Orfila, y volvió Central a terminar como se desarrolló el partido, ¿no? Con el equipo de Holland atacando. Llega el gol de Jiménez a los segundos de haber ingresado de cabeza en un tiro de esquina, y llega el gol de Di María para darle, sí, justicia al partido, y al partido de Di María sobre todo, porque que no hubiese marcado Di María en un partido en el que hizo todo, en el que asistió a sus compañeros en más de una ocasión, en el que manejó los hilos del ataque, en el que realmente por momentos dio espectáculo y del bueno. Que no haya podido terminar con gol hubiese sido de cierta manera injusto, y bueno, finalmente pudo despacharse con el tercero. Después el cuarto anulado a Alejo Vélez en un Central que estaba para hacer ya al final del partido el quinto antes del cuarto, ante un partido que bueno, después del gol de Jiménez se terminó, y que bueno, justamente tuvo más que ver con lo que fue el desarrollo, porque Central fue un vendaval en el primer tiempo, tendría que haber seguido por más goles arriba, y bueno, más allá de esos 15-20 minutos de dudas de Central, que bueno, sí, imagino, le pudieron haber costado caro, pero no hay equipo tampoco que domine 90 minutos. Y creo que el dominio que tuvo Central en 70 de los 90 minutos fue apabullante. Entonces, en el balance general del partido es un resultado justo, es un resultado que está bien, es un resultado amplio para el fútbol argentino, un 3-0, pero que está totalmente sustentado por lo que fue el partido. La única mala para Central es la lesión de Quintana, una lesión muy desafortunada, en una doble contusión, porque bueno, no solamente que fue durísimo el choque de cabeza, sino que también, que uno después lo pudo apreciar más en la repetición, esa luxofractura de tobillo para Carlos Quintana, y bueno, seguramente una baja que va a resentir un poco la estructura de la defensa del equipo de Holland. Comar lo ha hecho muy bien, Mayo no perdió el puesto en cancha, sino que tuvo una racha de lesiones. Comar empezó a jugar y se ganó a pulso el puesto, pero no creo que Comar y Mayo sea una gran diferencia respecto a la presencia de Quintana, que sí es cierto que es el mariscal ahí de la defensa central, pero bueno, es una pérdida para Central mucho más dolorosa en el mediano plazo, porque bueno, lo puede dejar
afuera de varios partidos y de varios partidos importantes que definan cosas como el próximo ante River, pero no es una baja que a Central, creo yo, lo condicione de cara a lo que tiene en juego este año. Sí, es cierto que eso trabaja en la defensa, porque bueno, ya Juan Jiménez tuvo la dura lesión en los ligamentos de la rodilla, tampoco tiene, porque tampoco es que tuvo refuerzos en esa zona central en el mercado, ha quedado un poco corto en la defensa, tampoco tiene algún futbolista juvenil que esté despuntando en la saga como para que tenga minutos ya. Pero me parece que en el balance general puede reemplazarlo transitoriamente Central a Quintana. Obviamente no va a ser lo mismo porque además Quintana no solamente que es muy bueno en lo suyo, que es defender, sino que también es voz de mando y además tiene mucho gol y es un futbolista peligroso en las pelotas paradas a favor de Central. Hasta allí un poco lo que fue en el ya lejano duelo de Central en La Plata con la goleada 3-0 frente al Lobo y con una fecha desde los resultados redonda para Central porque ganó el equipo de Holland y perdieron Boca y River. Entonces Central, con un partido menos todavía que tiene que completar frente a Sarmiento, le sacó una diferencia importante. Y la próxima fecha, Central recibe a River y Boca juega frente a Newell's. Entonces allí seguramente el canalla tendrá la opción de seguir escapándose de River y al mismo tiempo, si Boca también deja puntos frente a su clásico rival, como es de paradójica la cosa, también descontarle a ambos y ya empezar a asegurar el 1 en la tabla anual, que bueno, más allá de que no es un título, sí es el boleto a jugar una final por un título de aquella Supercopa Internacional que bueno, no tiene mucha razón de ser, pero tengo entendido que el año que viene va a seguir estando, así que va a ser una posibilidad para que Central pelee también ese torneo, si se mantiene en el 1 hasta fin de año. Bueno, quedan ya pocas fechas, van a quedar 7 partidos, 8 para Central si no me equivoco, y bueno, no dejará de ser además un premio, ¿no?, a un equipo que ha sido regular en la sumatoria de puntos. De hecho sigue invicto Central en este torneo clausura y bueno, todo se definirá, o gran parte de la cosa se definirá el próximo domingo en el Gigante de Arroyito. Hasta allí un poco lo que fue el triunfo canalla y las claves, ¿no?, del por qué Central ganó y ganó de esta manera frente al Lobo. Y pasamos a hablar de lo que fue el empate de Newell's hace muy pocas horas frente a Estudiantes. Newell's que llegaba necesitadísimo a este partido como local, al reencuentro con su gente, frente a un Estudiantes que llegaba golpeado, es cierto, por la eliminación frente a Flamengo como local de la Libertadores, pero un partido que había ganado Estudiantes y que creo que le había dejado buenas sensaciones a Domínguez de cara a este cierre del año, ¿no?, para el pincha. Realidades opuestas y eso se notó en el partido. Estudiantes tuvo las jugadas más claras en el partido, sobre todo en el primer tiempo. También en el segundo, perdonó mucho el equipo de Domínguez. Y en cuanto se puso en ventaja con ese gol de Eric Mesa, que fue una gran trepada del ex lateral de Colón, todo parecía encaminado a un triunfo seguro del equipo de Eduardo Domínguez, a una nueva derrota del equipo de Fabiani. Y un córner, una pelota ejecutada por Vanega, una peinada y una pelota que queda bollando para que Lolo la empuje. Un gol muy parecido al que Newell's le había marcado a Atlético Tucumán en ese mismo arco hace algunos días, algunas semanas atrás. Newell's no jugó bien, volvió a repetir errores que bueno, ya me parece que son más parte de la insistencia de Fabiani sobre una idea que bueno, simplemente errores individuales, porque Newell's tiene errores individuales en sus futbolistas, algunos por falta de jerarquía, otros por falta de concepto, otros por falta de apreciación, de querer ejecutar una jugada en un momento y en un lugar en el que el partido ni la cancha lo pide. Pero bueno, estas cuestiones tienen que ver, sí, con el parado, con la idea de lo que pregona el técnico, en este caso Fabiani, que bueno, perdió una semana, creo yo, porque Newell's tuvo 8 días que fueron muy largos en cuestión institucional, pero fueron días en los que Fabiani tuvo tiempo para corregir, para probar,
Y creo que lo que vimos hoy fue un Newell's que salió a hacer lo mismo que intentó hacer contra Belgrano los dos partidos, tal vez con un poco más de cerrar mejor los espacios, como lo intentó en el segundo partido en Córdoba, y sobre todo atacar de la misma manera que intentó hacerlo en San Luis. Y la verdad que no funcionó, porque Newell no tuvo llegadas, le costó mucho traducir por ahí esas ráfagas de ataques con centros, con corridas de Herrera en situaciones netas. Eh, en parte porque bueno, no le sobra nada a Newell's hoy desde lo cualitativo. Tal vez al jugador al que le sobra es Vanega, y creo que hoy con poquito Vanega termina siendo una de las figuras, porque bueno, si bien condiciona mucho la manera de jugar y sobre todo de presionar y de pararse de Newell's en cuanto al juego, en las pelotas paradas, en la distribución, en encontrar un futbolista que está lejos, Vanega es mucha la diferencia que marca con respecto a sus compañeros, y hoy lo volvió a hacer, y en ese tramo que Newell's estuvo perdiendo el partido, Vanega con solo meter pelotas precisas le alcanzó para que Newell's genere algo de peligro hacia el arco de Muslera. Bueno, de hecho ejecutó el córner que después termina desembocando en el gol de Luciano Lolo. Pero bueno, evidentemente Fabiani no ve las mismas cosas que este periodista, porque no cambió para el complemento. Se notaba que no le llegaba la pelota ni a Benedetto ni a Charlie González, que tampoco se complementan entre sí. Charlie González creo yo que se da un poco más por el equipo, gana más duelos aéreos, y Benedetto, que es un 9 más de juego, tampoco encuentra socios, porque Newell's incluso arranca muy atrás sus ataques. Entonces son dos futbolistas que, si bien son dos referencias, y bueno, y que haya dos 9 implica que tiene que haber mínimo dos jugadores ocupados en ellos, perdón. Y bueno, eso condiciona a las defensas, pero esos futbolistas que tiene Newell's en el ataque los pierden en la mitad de la cancha. Y allí es donde Newell's volvió a ser menos que su rival, mucho menos que su rival, porque bueno, y uno termina teniendo que hablar de Ricciardo, de Vanega y de los dos futbolistas por los costados, pero en realidad es el diseño de esa mitad de la cancha que no permite que Newell's haga pie, y que no pueda controlar el juego y que termine yendo de un área a otra, como hemos visto en algunos tramos del partido, que se armó de ida y de vuelta. Que sí, en ese revoleo tal vez Newell's podía generar alguna jugada, pero el que tenía más y mejores espacios y más y mejores futbolistas para atacarlos a esos espacios era Estudiantes. Y pasó con Belgrano lo mismo. Entonces es un error de diseño de Fabiani, de planteo, y creo que termina de comprobarse en este segundo semestre que bueno, Fabiani analiza y concibe el fútbol muy a partir de lo que pasa en las áreas, que es fundamental, porque las áreas se definen los partidos en las áreas. Muchas veces uno habla de que bueno, un equipo puede dominar en la mitad de la cancha, puede generar superioridades en todo el resto del terreno de juego, pero si en las áreas falla, es muy difícil que gane. Bueno, eso es verdad. También es cierto que tiene que estar apuntalado por el control en la mitad de la cancha. Y más teniendo Newell's a Vanega, que es un futbolista que termina persiguiendo sombras en este tipo de esquemas, con poca gente que se despliegue sin pelota como él no hace. Porque es cierto que Vanega no te va a dar despliegue, no te va a permitir tal vez ejecutar una presión alta, pero sí es un jugador que te puede organizar el juego. Y cuando lo puede hacer, lo hace muy bien y marca una diferencia. Por eso me parece que en todos estos años, no solo le caigo a Fabián en esto, Newell no ha sabido rodear a Vanega y armar un equipo en base a su mejor futbolista, que en el fútbol lo que sube o baja el techo competitivo son los mejores jugadores. La diferencia, ¿quién la hace en central? Di María, Campás, Malcorra. En Newell's no se ha jugado o no se ha buscado que se juegue y que los futbolistas más diferenciales puedan estar en un equipo acorde. Eso no quiere decir que haya que darle libertad de esa manera y que eso descomprima o descompense al resto del equipo, claramente no. Pero bueno, evidentemente Fabiani, que tiene una predilección por jugar con dos puntas, de hecho en Riestra muchas veces ha jugado así,
Pero bueno, va a tener que elegir o Banega y darle las llaves del juego a Banega nuevamente, que eso va justamente, creo yo, a romper ese doble 9, porque a ver, ese jugador que le falta a Newell's en la mitad de la cancha está en el ataque, está en la doble punta. No hay otra vuelta que darle, no hay mucho más análisis. Claramente Fabiani, creo yo que esto lo palpa, pero no lo acomoda, creo yo, por una cuestión de creencia. Y bueno, insiste en su idea, no será el primer ni el último técnico en insistir sobre esto, pero lo cierto es que se perjudica, me parece, el juego de Newell's, y esto ha quedado demostrado a las claras por lo que ha sido. De hecho, incluso si uno va más atrás, el doble 9 ya ha sido probado, no hace mucho tiempo. Lunari el año pasado con Colo Ramírez y Juanchón García, Fabiani este año con Juanchón y Cocolizo también intentó. Terminó con triple 9, porque bueno, Genaro Rossi entró a jugar de 9 y Juanchón al final también. Y bueno, hoy si uno mira los datos, Lolo más Cuesta, los dos zagueros centrales de Newell's, entre los dos ya suman 6 goles, que fueron todos goles de pelotas paradas y de tiros de esquina. Y entre Charlie González, Benedetto y Juanchón García suman 5 goles, que son todos goles de Cocolizo, ninguno de Juanchón ni de Benedetto, lógicamente. A ver, muchas veces los datos analizados sueltos no dicen nada, pero este dato creo que sí dice mucho, porque Newell's termina siendo más peligroso con las pelotas paradas, con sus zagueros centrales, con sus marcadores yendo a cabecear y a anticipar, que lo que pueda generar con sus futbolistas en el ataque, porque tampoco es que tiene volantes con mucho gol. Es cierto que Herrera ha marcado goles, que hoy ha sido punzante, pero hasta ahí. Y Newell's termina flaqueciendo en la construcción ofensiva, creo yo, por una decisión del técnico. Incluso cuando ingresó Facundo Buch, que para mí fue un cambio que estuvo bien y que Buch le dio cosas que Chaverano no le estaba dando. Incluso ya pedía ahí que el partido, que Fabiani rompa el esquema, que incluso salga uno de los 2-9, que entre Buch y que Newell's tenga más en la mitad de la cancha, que pueda pelear más en la mitad de la cancha del partido, no solamente para que Newell's crezca en peso ofensivo y en control de la pelota, sino también que Estudiantes, en este caso, o el rival de turno, tampoco tenga tantas libertades en la mitad de la cancha, porque al fin y al cabo los partidos se ganan en las áreas, pero se empiezan a controlar y se empiezan a definir fundamentalmente en la mitad de la cancha. Punto clave para Newell's, porque estaba perdiendo, porque era de nuevo un partido en el que se había superado y termina rascando un punto que en este contexto de Newell's es un punto de oro, porque en un partido en el que Newell's había hecho muchas cosas para perder, y lo estaba haciendo de hecho, y se enfrentaba a un rival superior que ya había hecho el gasto, es un punto que rescata Newell's y que seguramente así como hubo muchos puntos que va a lamentar no tener a fin de año, este va a ser un punto que tal vez a fin de año le haga alguna diferencia, no para meterse en alguna conversación por pelear arriba, sino sobre todo para evitar caerse en la pelea por los puestos de abajo. Ahora a Newell's se le vienen los rivales de fuste de la liga, aquellos contra los que se hizo fuerte en el torneo pasado. Ahora le tocará jugar frente a Boca, frente a Argentino Juniors, frente a Tigre, frente a Racing. Y bueno, este punto que rescata ante Estudiantes, bueno, le compensa más en lo numérico que en lo futbolístico, porque me parece que, vuelvo a la idea anterior, perdió tiempo y recursos de trabajo Fabiani en lo que hoy intentó, que es prácticamente lo mismo que vimos frente a Belgrano. Pero bueno, todos los partidos son distintos, los contextos son distintos. Hoy creo que Newell's, empujado por su gente, con el desparpajo de los juveniles, con las ganas y sobre todo con la ejecución de Banega, que bueno, es un futbolista que es cierto que no le ha costado generar de pelota parada situaciones de gol, pero bueno, en esa atacar más por cantidad que por calidad, tener un futbolista que ejecuta como Banega te da un plus, que Newell's hoy lo aprovechó, al menos para no perder. Y bueno, también hay demérito en Estudiantes, claramente, no podemos separar una cosa de la otra. Newell's pudo
llegar al empate y pudo tener ese empellón al final porque Estudiantes se dejó después del gol de Mesa. Creo que hizo el gasto el equipo de Domínguez, que había merecido incluso ganarlo en el primer tiempo, repito. Tuvo chances el equipo de Domínguez en el primer tiempo para irse en ventaja. Fue más de ida y vuelta el segundo tiempo, pero lo cierto es que se notaba la diferencia de volumen de juego y de jerarquía en cómo eran las construcciones ofensivas de Newell's y cómo eran las de Estudiantes. Bueno, en una jugada en la que, tal vez por un montón de todas estas cosas que Newell's padece, Eric Mesa encuentra la pared, se filtra entre Cuesta y Montero. Montero teniendo que cerrar, queda corrido, porque bueno, Montero es lateral derecho y está jugando desde el partido pasado de lateral izquierdo. Es cierto que cumple, es cierto que me parece que hay que destacar lo de Montero en una posición que no es la suya, en un problema que no era suyo, el problema del lateral izquierdo, y Fabiani apostó porque él vaya a solucionarlo, que se corra de sector. Y bueno, este tipo de cosas, esta carta está en el mazo. Cuando un marcador está marcando pierna cambiada, le pasó, Mesa fue astuto, encontró el lugar, Cuesta no llegó, y después bueno, el control y definición de Eric Mesa fue muy bueno. Y después de esos Estudiantes, es como que se dejó estar, se dejó llevar por lo que era el partido. Newell's metió centro, metió lateral al área, tiró la pelota hacia adelante. Y de tanto ir, y en el terreno del como sea, Newell's con esa pelota para De Vanega, con un futbolista que peina, no sé si no es Genaro Rossi, y termina quedándole a Lolo, que ejecutó la inexorable, la que nunca defrauda, la ley del ex, que bueno, siempre de una u otra manera se hace presente en el fútbol. Creo que si hay que elegir un rendimiento destacado en Newell's, creo que es el de Vanega, más que nada por esto que decía, por lo del final, y porque bueno, Vanega tiene un resto desde la jerarquía que sus compañeros no, y en este contexto hace diferencia. Creo que fue mejor de lo que se dice el partido de Mosquera, porque me parece que es cierto que tuvo muchas situaciones de duelo contra Fabricio Pérez, las mayorías se las ganó, muchas veces Pérez jugaba hacia atrás, o la jugada iba hacia el costado de Thiago Palacios, y creo que en cuanto a los laterales, Fabián está exprimiendo lo más que puede porque tiene poco allí y porque bueno, las prestaciones de Mosquera y Montero son las que son. Y tampoco es una cuestión de que Newell's gane o pierda los partidos por sí mismos, ¿no? Es una cuestión que está arriba, está en ese doble 9 que bueno, veremos si desarma Fabiani. Yo creo que sí, porque ahora se viene Boca en la Bombonera, lo que se viene para los rosarinos. Central va a estar recibiendo a River en una final por la tabla anual. Y hasta aquí un poco de lo que fue este análisis de la fecha 10 con el triunfo canalla, el empate rojinegro. La semana que viene más análisis de los rosarinos aquí en este canal. Muchas gracias.